¿Cómo vive una pareja de esposos católicos jóvenes la doctrina de la Iglesia sobre la regulación natural de la sexualidad? Este tema es un desafío real y lo viven en carne propia muchas parejas, como una pareja de esposos que son lectores de Así Prensa y escriben preguntando sobre cómo encontrar en España, donde viven actualmente, aunque son latinoamericanos, un grupo donde ellos puedan vivir auténticamente la doctrina de la Iglesia. Porque la experiencia de este lector de Así Prensa es muy difícil. Él y su esposa son católicos, practicantes, tratan de vivir la doctrina de la Iglesia o viven la doctrina de la Iglesia con cierta dificultad, y justamente para poder vivirla con mayor facilidad buscan un entorno católico de parejas que compartan los mismos principios. ¿Qué cosa ha sucedido? Ellos se han encontrado con un grupo católico muy generoso y muy comprometido con la acción social, pero son un grupo de izquierda eclesial y lamentablemente en respecto de la doctrina referida a la sexualidad en la Iglesia, ellos discrepan y promueven abiertamente el uso de preservativos, por ejemplo, en el matrimonio. Este esposo sabe que eso no está bien, que eso no es lo que enseña la Iglesia. Y por otro lado se ha encontrado con otro grupo de una gran vitalidad espiritual y de mucho dinamismo espiritual que, como cuestión de cultura interna del grupo, y digo de cultura interna porque esto no es lo que enseña la Iglesia, este grupo sostiene que la sexualidad no se debe regular, que esa es simplemente una manera de hacer control de la natalidad. Y en consecuencia, o tienes los hijos o no tienes relaciones sexuales. Esa no es la enseñanza de la Iglesia, ¿no? La enseñanza de la Iglesia es la que está en la Humanae Vitae y en la Evangelium Vitae, y múltiples documentos de dicasterios específicos como la familia, la Pontificia Academia para la Vida, etcétera, que señalan que los métodos de regulación natural de la natalidad, que se llaman precisamente de regulación, no de control, como los métodos artificiales, es porque el hombre utiliza y la mujer utilizan sus ciclos naturales dados por el mismo Dios, de fertilidad o de no fertilidad, creados por el mismo orden natural ordenado por Dios, para espaciar, si es necesario, los nacimientos, como en el caso de estos esposos que ya tienen hijos y se encuentran además como inmigrantes en una economía catastrófica como la que está pasando España en este tiempo. Hace poco, la esposa del ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, que como saben ustedes se convirtió al catolicismo, aunque un catolicismo bien a su modo, porque en temas de lo que enseña la Iglesia sobre la regulación de la natalidad, sobre el aborto o sobre las uniones homosexuales, él sostiene cosas completamente distintas. La esposa, Cherie Blair, que era siempre católica y siempre ha sido una católica opuesta a la doctrina de la Iglesia en materia de sexualidad, recientemente dijo en una conferencia que ella insistía en que la Iglesia volviera a revisar el tema de la regulación de la natalidad, porque ella no hubiera sido la mujer profesional que es, exitosa, etcétera, conocida mundialmente, si es que no hubiera tenido los anticonceptivos, y que la Iglesia debería revisar su doctrina considerando que los anticonceptivos no son lo mismo que el aborto, y que la Iglesia podría aceptar los anticonceptivos que no son abortivos, ¿no? Eureka, resulta que nadie en la Iglesia se le había ocurrido, gracias Cherie, nunca se me había pasado por la cabeza que había una distinción entre los métodos de control natal de barrera, como por ejemplo el preservativo. Al no permitir el paso de los espermatozoides, no permiten en consecuencia que haya vida simplemente, ¿no? No lo sabía, nadie lo sabía en el Pontificio Consejo para la Familia. Nadie lo sabía en la Pontificia Academia para la Vida. De los 50
defensores de la vida y expertos en bioética, en medicina terminal, en genética, etcétera, entre los mejores del mundo, nadie, Cherie, nadie sabía lo que tú acabas de descubrir. El famoso literato inglés Gilbert Keith Chesterton, durante los primeros años de su catolicismo, era un converso, los primeros años de su catolicismo se oponía férreamente al celibato sacerdotal, le parecía que era una doctrina que no tenía sentido. Más adelante en su vida, no solamente comprendió, sino admiró y agradeció a Dios por esta doctrina. Chesterton nunca tuvo que arrepentirse de haber dicho o escrito algo, siendo un autor tan prolífico y un conferencista tan conocido. Nunca tuvo que arrepentirse de haber tenido en su pasado un artículo, un cuento, un ensayo o lo que fuera en contra del celibato sacerdotal. ¿Por qué? Porque él pensó con la siguiente lógica. Bueno, a mí no me parece, me parece una doctrina tonta, así le parecía al comienzo. Pero si me pongo a pensar que 20 siglos de santos, sabios,